El sol descendía lento sobre las llanuras infinitas, tiñendo el horizonte con un fuego anaranjado que hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Elian Carter avanzaba a caballo, con la mirada fija en el camino y el alma cargada de un silencio que pesaba más que la soledad del desierto. Era un hombre curtido por el viento y las heridas del pasado, con la piel tostada por el sol y el corazón lleno de cicatrices invisibles. Había dejado atrás pueblos enteros, promesas rotas y un nombre que ya nadie recordaba. No buscaba nada, o al menos eso se decía, hasta que el destino decidió poner frente a él a una muchacha que cambiaría el rumbo de su vida. En una feria polvorienta, de esas que surgen y desaparecen con la misma rapidez que el humo de una fogata, escuchó hablar de ella. Una voz entre la multitud, un murmullo entre risas y apuestas, la muchacha muda, la que su padrastro quiere vender. Elian alzó la vista. En el centro del alboroto, junto a un corral de madera vieja, estaba Lucía. No hablaba, no suplicaba, solo observaba con una serenidad triste, como quien ha aceptado su destino sin oponer resistencia. Su cabello oscuro caía sobre los hombros y sus ojos, tan claros como el agua de un arroyo, parecían mirar más allá del mundo. El padrastro gritaba precios, intentando convencer a los curiosos de que la muchacha era dócil y útil, como si fuera una bestia de carga. Elian apretó la mandíbula. No sabía por qué, pero sintió un ardor en el pecho. Tal vez fue la injusticia, o tal vez fue esa mirada muda que le pedía auxilio sin palabras. Se acercó, desmontó del caballo y, sin decir nada, dejó unas monedas sobre la mesa de madera. El hombre las tomó con una sonrisa sucia. «Es tuya», dijo con tono burlón. Elian no respondió, solo extendió la mano hacia ella. Lucía lo miró por un instante y, con un paso tembloroso, aceptó su destino. El camino de regreso fue largo y silencioso. Lucía viajaba en el caballo, delante de él, y Elian podía sentir cómo su cuerpo temblaba de miedo o de frío. No intentó hablarle, solo le ofreció su chaqueta. Cuando llegaron al rancho, le mostró la cabaña vacía junto al río, un lugar pequeño pero cálido. «Aquí estarás segura», dijo con voz baja. Ella no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Esa noche, Elian encendió el fuego y tocó su vieja guitarra. Las notas llenaron el aire con una melancolía que parecía hablar por ambos. Lucía se sentó frente a él, abrazando sus rodillas, y aunque no emitió un solo sonido, una lágrima recorrió su mejilla. Elian la observó y comprendió que no hacía falta palabra alguna para entender el dolor. En ese silencio compartido, nació algo más fuerte que la compasión. Sin saberlo, aquel vaquero solitario había encontrado en la muchacha muda la voz que su corazón había estado buscando toda la vida. Las estaciones cambiaron y el rancho de Elian comenzó a llenarse de una calma desconocida. El invierno trajo lluvias que hicieron florecer el campo y, con el tiempo, el silencio entre él y Lucía dejó de ser vacío. Se volvió compañía. Ella se movía con ligereza, cuidando los caballos, barriendo el polvo del porche, cocinando con gestos suaves que parecían una danza. Cada día encontraba una forma nueva de comunicarse, una sonrisa para agradecer, una mirada para pedir algo, un leve toque en el brazo para decir, «Estoy aquí». Elian aprendió a entenderla sin esfuerzo. El lenguaje entre ellos era puro y silencioso, nacido de la necesidad y el afecto. A veces, cuando el trabajo del rancho terminaba, Elian le mostraba cómo lanzar la cuerda o cómo ensillar un caballo. Lucía lo observaba con atención, imitando sus movimientos con una delicadeza que lo desarmaba. Él reía, y aunque ella no podía reír con sonido, su expresión bastaba para llenar el aire de alegría. En las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles, él tocaba su guitarra junto al fuego. Lucía se sentaba muy cerca, cerrando los ojos para sentir las vibraciones del sonido en el pecho, como si cada nota le hablara directamente al alma. En ese silencio compartido, Elian comenzaba a temer algo que nunca antes había sentido, perderla. Una tarde, el cielo se tornó gris y los truenos comenzaron a rugir. El aire olía a tormenta. Elian estaba en el corral cuando escuchó un relincho desesperado. Lucía intentaba ayudar a recoger el ganado antes de que el temporal los dispersara, pero un caballo asustado la derribó. Elian corrió hacia ella, su corazón golpeando como un tambor. La encontró inconsciente, empapada, el barro cubriendo su rostro. La tomó en brazos y corrió bajo la lluvia hasta la cabaña. El viento azotaba la puerta, los rayos iluminaban la noche, y el agua golpeaba el techo como un ejército de martillos.
Durante 3 días Lucía ardió en fiebre. Elian no durmió. Se sentaba junto a su cama, mojando un paño para enfriar su frente, hablándole con una ternura que jamás había mostrado a nadie. Le contó historias de su niñez, de su madre, de la soledad que lo había acompañado toda su vida. Su voz se quebraba al confesar cosas que nunca había dicho en voz alta. «No sé por qué te necesito tanto, Lucía», murmuraba. «Ni por qué siento que sin ti, este rancho no tiene sentido». Una noche, mientras el viento se calmaba, Lucía abrió los ojos. Tenía la mirada perdida, pero un brillo nuevo danzaba en sus pupilas. Intentó mover los labios. Elian, sin pensarlo, se inclinó hacia ella. «Tranquila, no hables», susurró. Pero ella insistió, respirando con esfuerzo, y entonces, con una voz débil, rota por los años de silencio, pronunció una sola palabra que lo hizo temblar hasta el alma. «Elian». Él se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca un sonido había sido tan hermoso. Era su nombre dicho por la mujer que nunca había podido hablar, y fue como si todo el cielo se abriera sobre ellos en ese instante. El amanecer trajo una luz suave que se filtraba por la ventana de la cabaña. Elian se despertó con el corazón apretado, temiendo que todo lo ocurrido la noche anterior hubiera sido un sueño. Pero al mirar a Lucía, la vio recostada, respirando con calma, los ojos abiertos y una expresión tranquila en el rostro. Se acercó despacio como si temiera romper la magia, y ella lo miró con una ternura que le quitó el aire. Sus labios se movieron, intentando articular de nuevo aquello que había dicho, pero la voz apenas fue un murmullo. Aún así, el sonido bastó para llenar el lugar de una emoción que no necesitaba ser explicada. Elian le tomó la mano y la sostuvo con cuidado. Nunca había llorado frente a nadie, pero ahora no podía detener las lágrimas. Lucía levantó la otra mano y las limpió con la punta de los dedos, sonriendo con la dulzura de quien comprende más de lo que puede decir. Aquel pequeño gesto fue suficiente para sellar un lazo invisible entre ellos, algo que ni el silencio ni la distancia podrían romper. Esa mañana, cuando el sol terminó de asomar sobre las colinas, Elian salió al corral, encendió una hoguera y tocó su guitarra. La melodía fue distinta a todas las anteriores, más suave, más viva, como si cada nota celebrara un milagro. Con el paso de los días, Lucía empezó a levantarse, a caminar por el rancho como antes. Ya no le temía al viento ni al sonido de los truenos. Su voz no volvió a fluir con facilidad, pero a veces, en las noches tranquilas, lograba pronunciar palabras sueltas: agua, gracias, cielo. Cada una de ellas era una victoria, un regalo. Elian la escuchaba con devoción, repitiendo su nombre solo para oírla intentarlo de nuevo. Aquella voz temblorosa era música más pura que cualquier canción. El pueblo no tardó en enterarse del milagro. Algunos decían que había sido la fiebre, otros que el amor había roto el hechizo de su silencio. Cuando Lucía bajó con Elian al mercado por primera vez, la gente los miraba con curiosidad. Ella se aferró a su brazo, nerviosa, pero él la tranquilizó con una mirada. No hacía falta decir nada, el mundo podía seguir hablando, ellos ya se entendían con los ojos. Esa tarde, mientras regresaban al rancho, Elian le dijo que había algo que quería preguntarle. Se detuvo frente al río, donde el agua reflejaba el cielo rojo del atardecer. «Lucía», comenzó, con la voz temblorosa, «no quiero que este silencio sea jaula, sino refugio. Quiero quedarme contigo, si tú quieres quedarte conmigo». Ella lo miró, y durante un instante, el viento pareció detenerse. Luego asintió lentamente. Su mano buscó la de él, y con un hilo de voz casi imperceptible, pronunció por segunda vez en su vida su nombre. «Sí, Elian». Él la abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. No había iglesia, ni testigos, ni promesas escritas, pero en ese instante, el vaquero que había comprado a una novia muda comprendió que el amor no se mide en palabras, sino en el silencio que dos almas eligen compartir.